A ver si arranca. Vale. Bien, pues como les estaba diciendo, esta sesión va, en primer lugar, a enmarcar un poco lo que es el proceso de fabricación aditiva, o como se le conoce más, es el additive manufacturing, y que a veces se le confunden con otro concepto, que no es exactamente el additive manufacturing, que es el rapid manufacturing o el rapid prototyping. Esos son los nombres como se conocían anteriormente. Entonces, vamos a enmarcar el proceso, vamos a hacer una descripción de diferentes tecnologías en las que se utilizan para hacer piezas mediante este concepto de fabricación aditiva, y luego nos centraremos en aquellos en los que el material que se utiliza para fabricar es el metálico, que tiene más que ver con la industria aeroespacial. También hay piezas de material plástico, y de hecho en la descripción de los procesos las veremos, pero la tendencia que hay ahora en la industria aeroespacial, sobre todo más en la industria espacial para ciertos componentes, es utilizar fabricación aditiva de material metálico y normalmente mediante el aporte energético de láser. Entonces nos centraremos un poquito más en ella, hablaremos de algunas variantes utilizando el láser como energía aportada. Veremos algunas características que hay que tener en cuenta y sobre todo unas conclusiones respecto a lo que es en sí la fabricación aditiva. Y si da tiempo, aunque esto ya estaría un poco fuera de lo que es la parte académica y que es objeto del examen, también les quiero hablar del diseño con esta nueva tecnología. ¿En qué consiste diseñar cuando estamos hablando de fabricación aditiva y cuál es la tendencia que hay de considerar todo un conjunto? La fabricación aditiva, por ejemplo, la soldadura manual no se puede considerar fabricación aditiva. Se fabrica, o sea, podemos generar una pieza añadiendo material, pero vamos a enmarcar mucho más el concepto de fabricación aditiva desde el punto de vista de digital. La fabricación aditiva va asociada a archivos y ficheros digitales. Entonces, todo ese concepto nuevo de digitalizar la fabricación, pues también requiere una adaptación a la metodología de diseño y sobre todo ver las potencialidades que tiene. Entonces, si da tiempo, al final les comentaré un poco cuál es la potencialidad que tiene la fabricación aditiva a la hora de diseñar eso, uniéndolo a sistemas también de mejora del diseño asistido por ordenador, que podría ser la optimización topológica, ¿vale? Ahora a lo mejor les suena un poco raro estos conceptos, a lo mejor alguno de ustedes ya los conoce, pero es uno de las principales vías de desarrollo que va a tener la fabricación aditiva. Unirse con sistemas de optimización topológica, disminución de tiempos, generación de almacenes directamente en talleres, etc. Son unas grandes ventajas que tiene. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que tienen aquí en esta fotografía es una pieza bastante compleja realizada mediante fabricación aditiva de material metálico. Observen que hay todo el interior que está vaciado con esos huecos aparentemente triangulares, pues sería muy difícil realizarlo mediante otro tipo de proceso, es decir, mediante fabricación mediante mecanizado. Que a algunos le llaman fabricación sustractiva, pero a mí no me gusta nada. O sea, el mecanizado tiene su propia definición, y bien está que se llame fabricación aditiva, pero lo de la sustractiva no le veo mucho sentido. Aquí tenemos otros ejemplos, ya no solo en la primera que tienen arriba a la izquierda, no solamente es una geometría muy compleja, sino además el proceso de fabricación, que es fabricación mediante proyección del material. Un aspecto fundamental es de dónde viene la información que requiere la máquina de fabricación aditiva. Es un archivo digital normalmente generado mediante procesos de CAD. Aquí tenemos otra pieza realizada en material plástico y esta última de titanio, que la pongo aquí, entre otras cosas, porque es una pieza que ha estado en el laboratorio y de hecho tenemos trozos de ella porque se utilizó para ensayos en el laboratorio de metalotecnia. Se hicieron ensayos porque, igual que en la fundición se tiene muy claro las características que tiene el material después de la fusión, incluso si luego está forjado, también se puede analizar todo su crecimiento y su distribución de fibras, su capacidad de tenacidad. En la fabricación aditiva todo es mucho más reciente
y no está muy claro cómo es la distribución de los aleantes o de las propias partes de la pieza a lo largo de toda la estructura. Bueno, vamos a centrar ya un poquito lo que es este sistema. El Rapid Prototyping, que es el nombre que se le conoció inicialmente, es utilizar el sistema de fabricación aditiva, pero únicamente para prototipos. Entonces, las máquinas primeras que salieron podía fabricar materiales poliméricos que servían para generar herramientas sencillas o pruebas de embalaje, ¿vale? Y es una tecnología que actualmente está tan asentada que se puede adquirir una máquina de prototipado rápido en Amazon o en cualquier tienda en la que se pueda hacer. A unos MediaMarkt y se coge una máquina de fabricación, de prototipados rápidos realmente. Pues la evolución natural que tiene esta tecnología es hacer piezas ya un poco más estructurales y más complejas. Es decir, pasar a la fabricación aditiva, al additive manufacturing. Es una fabricación directa de piezas funcionales, no son prototipos, sino que son piezas que van a estar en el mercado y que van a tener una funcionalidad específica tanto en geometría como en resistencia. Y no solamente se utilizan materiales poliméricos, sino materiales metálicos e incluso materiales cerámicos, ¿vale? Y ahí, es más, yo podría construir una casa mediante fabricación aditiva. Y hay máquinas de fabricación aditiva tipo pórtico que permiten fabricar casas relativamente pequeñas por ahora. Bueno, entonces, dentro de las tecnologías rápidas, ahí esta tabla es importante que tengan un vistazo de cómo ha ido variando las cosas. Hay unas tecnologías rápidas que vamos a denominar varias, en las que está el mecanizado por alta velocidad, evidentemente no es aditiva, la inyección bajo presión, la colada al vacío, el conformado incremental. Es decir, la primera es de formación plástica, la segunda es de mecanizado, las siguientes son de fundición. Y luego están las que hemos llamado más aditivas, que además, como veremos más adelante, va asociada a una digitalización, a un material digital. Entonces, dentro de las aditivas, que vamos a desarrollar algunas de ellas, incluso vamos a proponer alguna más, está el lecho de polvo, lo que se llama lecho de polvo, y dentro de ellas está el sinterizado láser o mediante haz de electrones, el EBM es Electron Beam Melting. También está mediante sintetizado térmico, que es calentar de manera selectiva un material polimérico, y luego la típica impresora 3D, que es lo que que está muy relacionada con una que está más abajo, que son FDM. Luego está el lecho de líquido, que está la estereolitografía. Esta realmente fue la primera máquina de prototipado rápido, la estereolitografía, que consiste, y lo veremos más detallado, pero en partir de un material polimérico en estado líquido que se endurece o polimeriza con la acción de una luz, normalmente luz ultravioleta. Lo típico de los impastes que se utilizan, pues es muy parecido. Luego están los sistemas de inyección, donde está el filamento plástico, el FDM, que es el que seguro que alguno de ustedes puede tener alguna en su casa, alguna de estas, y hay infinidad de ellas, incluso hay tipos específicos como la Hefestos, normalmente puede ser de Prusa. Luego está la Whitbox, está la Ultimaker, la MakerBot, la BCN, o sea, hay infinidad de máquinas relacionadas con FDM. Y luego está la Polyjet, que utiliza gotas, que veremos tiene una potencia mayor, sobre todo una mayor definición, incluso mezcla de colores. Y por último está la de boquilla o de proyección de material, que es el laser cladding, que hablaremos también específicamente de eso, porque es un proceso que se utiliza muchísimo en la industria aeronáutica, principalmente para el recrecido o reparación de alas. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando. Voy a hacer una primera lista rápida de los procesos y al lado voy a poner alguna empresa que fue líder en ese tipo de procesos. Ahora ya hay muchas más empresas, esto fue un poco a los inicios. Entonces la fotopolimerización o estereolitografía, que es la primera que apareció, como ya les he comentado. Carbon es una empresa que desarrolló este proceso, aunque ahora hay muchas más. Luego está la de cama de polvo. Dentro de ellas están la de fusión, la sinterización láser y la fusión láser. La diferencia entre una y otra, entre el SLS y el SLM,
es el tipo de la cantidad de calor suministrada al material. En un caso solamente se produce, igual que han visto en el sinterizado, una fusión del borde de grano, mientras, o el borde del tamaño de polvo, mientras que en el SLM se funde completamente todo el grano de polvo, produciendo pues, bueno, otras características diferentes a las del SLS. Stratasys es una empresa que utiliza mucho esto, pero luego hay otras como Concept Laser, etc. Bueno, perdón. El FDM, que hay infinitas empresas, por lo tanto no voy a decir ninguna, que es el de deposición de material fundido, ¿vale? Es el más conocido. El Material Jetting, que luego veremos en qué consiste, con varias empresas también. Dentro de ellas, por ejemplo, Stratasys, 3D, Solidscape, Object, son empresas carbon muy importantes dentro del área de la fabricación aditiva. Luego está el Binder Jetting, que veremos también en qué consiste, que es del estilo de gota, ¿vale? Uno que es un poco curioso, que es el de Sheet Lamination Processes, que es el utilizar chapas cortadas mediante máquinas de corte láser y luego apiladas. También lo definiremos. Luego están los de deposición, procesos de deposición directa de energía, tipo laser cladding, en el que está el DMR, luego, y dentro del laser cladding hay empresas como DMG, que es Deckel Master, que es una empresa que utiliza dentro de la misma máquina fabricación aditiva y mecanizado, ¿no? Veremos algún ejemplo, porque como también vamos a ver, uno de los problemas mayores que tiene la fabricación aditiva es el acabado superficial, ¿no? Debido a que, como se parte en muchos casos, sobre todo en el caso de material metálico, de polvo, pues no se consigue un acabado superficial bueno. Siempre va a quedar una cierta rugosidad derivada del tamaño del grano. Bueno, y por último, y este realmente es el último porque por ahora sí es poco importante, no se ha desarrollado mucho, aunque se está cambiando el tipo de material por filamento metálico, que es el Direct Write Technologies. Es decir, es directamente depositar un cordón en las zonas en las que se quiere el tipo de material. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. La fotopolimerización, que ya vimos que era la empresa Carbon, pues lo que utiliza es un material fotopolimérico que cura de manera local con una luz activa, ¿vale? Entonces, ese material fotopolimérico, digamos, es un baño. La luz ultravioleta, que es la más habitual que se utiliza para ese tipo de curado, pues va endureciendo. Una vez que se ha endurecido esa zona, pues baja un poquito más. Es decir, la cantidad de material líquido se pone encima, muy ligeramente encima de lo que está polimerizado, se vuelve a polimerizar, de manera que voy generando estructuras como las que ven a continuación. Se utiliza muchísimo en ortodoncia por la precisión. La estereolitografía tiene muy buena precisión, el acabado superficial es relativamente bueno, ya que partimos de líquido, no partimos de polvo o de filamento, entonces tiene un acabado superficial bastante bueno, aunque normalmente siempre necesita un pulido posterior. Otro proceso es el de cama de polvo, que es uno de los más desarrollados para material metálico. Entonces, consiste en, bueno, este es un tipo de pieza típica de fabricación aditiva. Observen el acabado superficial exterior, que utiliza un calentamiento diferente al interior, aunque el interior ya les digo que está mecanizado. O sea, esta parte interior no es así. Entonces, se parte de una cama de polvo y mediante un haz de energía, que puede ser láser, haz de electrones, pues voy fundiendo o todo el grano, que sería el SLM, o solamente el borde de grano, ¿no? Que sería el SLS, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de aporte energético, pues las condiciones son muy diferentes, el tamaño de grano es diferente y, por cierto, el material metálico a utilizar también puede ser bastante diferente. Esto que vamos a ver a continuación es un vídeo de utilizar la cama de polvo con haz de electrones. Arcam es una empresa que ahora está adquirida por Siemens, igual que Concept Laser se utiliza como energía eléctrica el láser, o sea, perdón, energía calorífica el láser, pues Arcam utiliza el haz de electrones. Bueno, el haz de electrones, para generarse un haz de electrones se tiene que utilizar una cámara de alto vacío.
porque si no, lo que haríamos, si hubiera aire, haríamos arco eléctrico. El funcionamiento del arco eléctrico ya lo han visto en soldadura, luego hablaremos mucho más del arco eléctrico cuando lo veamos en la clase de teoría, dentro de un par de sesiones, pero en el caso de electrones, para que no se genere ese arco eléctrico, tengo que eliminar cualquier tipo de gas. ¿Eso qué implica? Pues que las máquinas, la equipación de haz de electrones son bastante caras, ¿vale? Pero tiene una gran ventaja, y es que la energía producida por una de electrones es muy grande y es capaz de fundir cualquier tipo de material. Es más, podríamos incluso vaporizar el material y podríamos mecanizar con haz de electrones, cosa que verán, bueno, no lo van a ver porque será en sistemas de producción y ustedes no la cursan, pero se vería en sistemas de producción. Bueno, este sería el ejemplo. Arcan es la máquina que se utiliza, ¿vale? Entonces, la idea es hacer, es hacer una, a ver que se ha parado. Ese es el implante biomédico, una de rótula. Entonces, se parte del archivo digital, se ponen las características, ese acabado es necesario para que el implante sea correcto. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ahí vemos cómo se genera una pila de 9 articulaciones, 9 rótulas, se introduce el polvo, ese polvo se suministra muy por encima, muy fino, y mediante ese haz de electrones, con un precalentamiento, esas líneas que ven horizontales es que se hace un pequeño precalentamiento, de manera que la pieza queda compactada. Este sistema, el de haz de electrones, tiene una ventaja y es que no necesita elementos de soporte. Estamos haciendo una cúpula, entonces la cúpula se nos caería toda la parte esta. Bueno, como estamos utilizando el polvo y ese polvo se precompacta previamente con un poco de calor, pues no es necesario, queda ese polvo suelto, queda por dentro de la cúpula. La cúpula sí realmente está unida porque está fundida, pero no es necesario elementos de soporte. Posteriormente se pasa por un proceso de granallado, es decir, se mete por un chorreo de arena que elimina el polvo que simplemente está compactado y deja el que realmente está fundido para obtener cada una de las piezas, ¿vale? Entonces, este proceso se aplica muchísimo en la industria aeroespacial, en la industria de fabricación también y en investigación y desarrollo. Vale. Bueno, como ven, es un proceso muy interesante. Evidentemente, el problema es que la equipación es bastante cara. ¿Qué tipo de materiales podría utilizar el haz de electrones? Pues cualquiera, porque como se trabaja en vacío, pues no hay problemas de oxidación, de absorción de hidrógeno, ese tipo de problemas que tienen ciertos materiales, como puede ser el aluminio principalmente, o a veces también el titanio. Se puede trabajar con aleaciones de níquel, cobre, cualquier tipo de material metálico. El siguiente proceso es el que más pueden conocer ustedes, que es el FDM, la destrucción de material, que consiste en ir calentando un material polimérico que viene en forma de hilo, vendría por aquí arriba, ¿vale? Y al llegar al cabezal, aquí está la bobina, pasa el cabezal, va siendo arrastrado y se empuja para, ya en estado fundido, en estado líquido, se deposita de manera selectiva. Pero igual que lo puedo hacer con un material polimérico, lo podría hacer con un material cerámico. Es decir, yo puedo utilizar un extrusor de mayor diámetro, ¿vale? Que va empujando un cemento, un tipo de hormigón, que se va depositando en las zonas. Y podría hacer, por ejemplo, un tipo de construcción. Dentro de este proceso está hecho un puente que hay en Alcobendas, en un parque, y está hecho por fabricación aditiva. Es un puente que, si mal no recuerdo, creo que tiene unos 3,5 metros de largo, y cruza, pues eso, un pequeño arroyuelo, y está hecho con fabricación aditiva. Si se meten en internet podrían verlo. Bueno, continuamos con otro proceso que es mediante la proyección de gotas. Es el material jetting. Lo que hacemos es inyectar el material y consiste en un cabezal que
dispone de unas gotas también de material polimérico que se funden y se proyectan de manera selectiva sobre el trozo sobre la base, sobre digamos la mesa de trabajo. De manera que se van haciendo los desplazamientos según se necesite, permite una producción mayor que el de deposición, porque no es solamente un filamento, sino es una proyección de gotas, y sería algo parecido a lo que es una inyección de tinta, pero en vez de que sea tinta, lo que es un material polimérico que va añadiéndose uno encima de otro mediante el proceso de curado. Entonces, el material fundido se deposita y mediante una luz láser, que es la que tienen ahí en los laterales, pues va produciendo el curado instantáneo en las zonas donde realmente quiero realizar ese curado. Entonces, una máquina que también, aparte de estas empresas, HP también está sacando máquinas de inyección de material. Entonces, esas pequeñas gotas son las que van depositadas de forma selectiva para obtener el conjunto. Podríamos hacer también impresoras en color. Podría variar en función de la línea de inyección, utilizar un tipo de color para ese material polimérico diferente. Bueno, luego tenemos el binder jetting, que podría parecerse al SLM, lo único que en vez de utilizar como elemento de aglutinante la fusión del polvo, utiliza un adhesivo. Entonces, el adhesivo líquido se deposita de manera muy selectiva, de manera que es parecido a ese tipo, se genera una cama de polvo y mediante una proyección del adhesivo une las partículas de polvo de manera selectiva. Entonces, también, igual que antes, también permite imprimir piezas de diferentes colores según la capa que esté suministrando en cada momento. Este es el que les comenté, que es un poquito más extraño, que es el de proceso de laminación. Pues las láminas se cortan en una máquina de corte láser, cuya precisión es bastante grande. De hecho, en el laboratorio disponemos de una máquina de corte láser. Lo único es que la potencia que tiene no es capaz de cortar material metálico, pero es capaz de cortar material metacrilato, policarbonato y madera. Y mediante la unión, según diferentes sistemas, se podría hacer mediante calentamiento, mediante remachado, mediante atornillado, etcétera. Podríamos hacer la unión de las diferentes láminas para generar la pieza completa, ¿vale? Se puede hacer de papel, de plástico o de metal. Utilizando el metal podríamos unir una pieza con otra con soldadura. Por ejemplo, soldadura por puntos, vamos uniendo unas piezas con otras, hasta un cierto espesor que sería el admisible. Bueno. Esta es muy interesante. Esta es la deposición directa de energía, que es el DMD, también utilizado mediante el láser en los dos casos, o el casting, el láser direct casting, que es lo que llamaríamos también láser cladding. Una empresa que tiene este tipo de máquinas, y es las fotos que vamos a ver a continuación, es DMG, pero no es la única. Hay más empresas que también utilizan sistemas de deposición directa. Consiste en un mismo cabezal, proyecta el material metálico, suele ser titanio, acero inoxidable, rara vez es aluminio por problemas de oxidación, aunque suele tener una atmósfera protectora cubriéndolo. Entonces se deposita sobre una base y a la vez que se está depositando el polvo se va fundiendo mediante la acción de unas láser. Entonces puedo generar, en este caso estoy generando un cilindro. A partir de aquí estoy generando otro tipo de geometría lateral o una apertura en cono. Entonces veremos en un vídeo más adelante cómo que se necesita una máquina de control numérico por lo menos de 5 ejes para generar este tipo de geometrías. Una vez que tengo añadido el material mediante fabricación aditiva, lo que hago es mecanizarlo para el acabado superficial, ¿vale? Todo eso en una misma máquina. Lo que hago es cambiar el cabezal entre cabezal de láser cladding o de deposición directa y el cabezal de herramienta de corte o de mecanizado. Entonces es un proceso bastante interesante, con una producción bastante buena. Y como ya digo, todo parte de un archivo digital. Bueno, esta del direct es un proceso de fabricación aditiva que se inició hace tiempo por General Electric, ¿vale? Pero el problema que tiene es que
bueno, General Electric, este proceso se utilizó principalmente para la circuitería electrónica. General Electric amplió a máquinas como las de Arkham y Concept Laser, que es la que adquirió esas dos empresas, y utilizaba, como les comenté, a Siemens como elemento de control. Es el sistema de Sinumeric y el de Siemens el que se utilizaba. Entonces, bueno, este es un vídeo donde vamos a verlo. Es un proceso que realmente no he visto mucho más desarrollado, he visto simplemente investigación. Entonces, como ven, consiste mediante una aguja, va depositando un material con un cierto espesor, tridimensional, y dentro de ese material voy escribiendo lo que necesito, un circuito eléctrico o cualquier tipo de elemento. Este material normalmente suele ser material un poco, digamos, sofisticado, o bien un semiconductor o un material con unas partículas que permiten cierta conducción, ¿vale? Entonces, permite generar mediante escritura. Por eso se le denomina normalmente tecnología de escritura directa. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar ahora a centrarnos ya en la historia de la fabricación aditiva, pero vamos a hablar principalmente de fabricación aditiva material metálico y con aporte energético mediante láser. Es decir, las otras las hemos visto así un poco de pasada, pero nos vamos a centrar, debido a que solamente hay una sesión sobre fabricación aditiva hasta ahora, en esta tipo. Pues la historia fue hace ya muchos años, es decir, parece que la fabricación aditiva es del siglo XXI, ahí es cuando más se ha desarrollado, pero es anterior, por lo menos los conceptos. Las primeras patentes fueron de 1971 con un proceso que era el precursor al laser cladding. Luego Householder en el 77 describió el concepto del sintetizado láser y de la fusión láser selectiva, pero tenía los problemas de la tecnología. Es decir, ni los ordenadores eran lo suficientemente potentes para generarte geometrías en 3D, lo suficientemente, digamos, definidas, y luego el láser era un equipo muy, muy caro en aquella época. No existían los láseres de fibra. En los años 70 se partía normalmente de láseres de CO2 que eran muy poco controlables para hacer un sistema selectivo. Aparecieron empresas como Trumpf, EOS o 3DS, que son empresas líderes en todo este sistema. Bueno, vamos a definirlo, ¿eh? Y aquí es donde ya les voy a poner un poquito más de atención, porque la idea de la fabricación aditiva, tal y como se entiende a nivel internacional, es que son todas esas tecnologías que permiten una fabricación rápida y directa de un producto final a partir de información digital. Esa es la gran diferencia en una fundición. Es decir, en la fundición yo tengo un molde y ese molde lo relleno con un material metálico. No hay nada digital. Entonces, que la fabricación aditiva todo parte de información digital. Es decir, yo he creado la pieza digitalmente y digitalmente envío esa pieza a la máquina y ella, mediante un sistema de control digital con motores, va generando esa pieza. Entonces, los elementos fundamentales son, en primer lugar, el material, en segundo lugar, el modelo digital, el modelo CAD, y por último, la fuente de aglutinamiento de ese material, que, como ya hemos comentado, nos vamos a centrar en el láser, pero puede ser si fuera el material polimérico en forma de hilo, pues esto simplemente sería un calentador, ¿vale? Una resistencia. Entonces, con todo esto generamos la fabricación aditiva y con la fabricación aditiva llegamos a la pieza final. Continuamos con la fabricación láser. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues normalmente se utiliza para fabricar piezas con materiales de difícil proceso, o sea, materiales como aceros inoxidables o titanio, o bien cuya geometría es difícil de realizar mediante procesos convencionales. Observen esta pieza, la de arriba del todo, como tiene un ranurado que sería muy complejo realizar mediante mecanizado. O la siguiente que ven ahí un poquito más a la izquierda, que es esta pieza, es la toma de aire de un dron. Están viendo la parte inferior, la rejilla inferior, pero lateralmente tiene una especie de tobera alargada. Ahí no la ven, es como es la geometría de la pieza. El material es un material titanio, es el que está hecho esta pieza.
Esta de aquí está hecha con acero inoxidable. Y además, esta celdilla hexagonal en forma inclinada también sería muy compleja de realizar mediante procesos mecanizados. O sea, yo podría, o sea, mediante mecanizado convencional, quiero decir. Yo podría generar una celdilla perpendicular, pero cuando ya es inclinada, la orientación de la herramienta sería compleja, ¿vale? También se utiliza mucho para automoción, para, digamos, sustituyendo en muchos casos lo que es la inyección directa del material. La inyección directa permite una gran producción. En plásticos, en la fabricación de plásticos, a lo mejor lo han visto, a lo mejor en alguna asignatura, pero no tiene la flexibilidad de poder generar cualquier tipo de geometría, ¿vale? También se utiliza para prótesis y para implantes, porque yo añado material donde lo necesito. Entonces yo puedo generar una escayola, por así decirlo, como esta, este sistema de fijación de la muñeca, sin los elementos rigidizados que yo elijo. Entonces esto tiene un poquito que ver con lo que veremos más adelante dentro de la optimización topológica. Bueno, entonces dentro de las tecnologías de fabricación aditiva láser, aunque las hemos visto ya, pero vamos a ir un poquito más, podemos distinguir entre fundido parcial o fundido total. Dentro de los fundidos parciales está la sinterización. Hay una variante de microsinterización que no vamos a entrar en ella, sino que nos interesa es la sinterización selectiva láser, ¿vale? Y luego también dentro de la podemos fijarnos en si es de cama de polvo, que es polvo depositado en el soporte, o mediante inyección de polvo. Si es polvo depositado en el soporte, entonces la variante cambia, sería el SLS, la microsinterización, y el SLM, la fusión selectiva mediante láser, y por inyección tendríamos el 3D cladding o el láser cladding normalmente para la regeneración de las piezas. Bueno, dentro del fundido parcial estamos trabajando normalmente con densidades entre el 45 y el 85% de la densidad teórica, ¿vale? Y en el fundido total es casi la densidad teórica. Esto va un poco relacionado con la clase que vieron anteriormente de sinterizado, ¿eh? La relación que hay entre la densidad real y la obtenida durante el proceso de sinterizado. En muchos casos, el problema que hay de que no se consigue la densidad final, la teórica o la que se busca en la pieza, es por el tipo de material. Son materiales que tienen un punto de fusión muy alto, ¿vale? Entonces es difícil generar en esos tamaños de grano, estoy hablando de metodología de grano de polvo, pues la densidad teórica que se necesita, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Pues se consigue aumentar esa densidad igual que vieron en el sinterizado. Lo que se hace es mezclar con el polvo del material que quiero realizar. Imagínense que quiero realizar una pieza con material de wolframio, utilizo el polvo de wolframio, pero el wolframio tiene una temperatura de fusión tan alta que es difícil fundir todo el grano sin que se produzca deformaciones. Entonces lo que hago es meter metales, en el caso de la sinterización viene el cobalto, para disminuir en algunos puntos el punto de fusión y sirven de aglutinantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo aumentar? Igual, esto es muy parecido a lo que vieron en el caso del sinterizado láser, sobre todo en la fase de calentamiento o de sinterizado propiamente dicho, la fase de compactación, que no existe en la fabricación aditiva, no existe una compactación como ocurre en el sinterizado. Vale, los láseres más utilizados son el de CO2 o el de neodimio jack, que tiene la ventaja de que se puede guiar por fibra óptica y dirigir al punto que yo quiera. Pues la ventaja que tiene el CO2, que se utiliza mucho más en la industria, entre otras cosas porque son más baratos, son más eficientes, pero necesito más energía. Es decir, o sea, consigo una mayor eficiencia, pero con menos profundidad. O sea, no tengo tanta potencia con el gasto de energía. El mantenimiento es mucho más sencillo, porque bueno, no tiene partes móviles, sino todo la orientación del láser se utiliza mediante espejos. Por otro lado, los de neodimio jack son más caros, ¿vale? Tienen una ventaja y es que la longitud de onda es mucho menor, por lo tanto, el material absorbe mucho más la energía,
Entonces, consigue mayor profundidad con igual potencia, ¿vale? Y además, como ya he comentado, permite el guiado del haz de láser mediante fibra óptica al punto que yo necesite. Entonces, son mucho más utilizados los de neodymium jack en la parte de fabricación aditiva. Esto sería un esquema del SLS. Podría ser igual el SLM, lo único es que la potencia sería mayor. Entonces tendríamos como dos partes dentro de la máquina. Una parte donde está la cama de polvo sin procesar y otra parte donde se está generando la pieza, ¿vale? Entonces, lo que hacemos inicialmente es subir ligeramente la parte donde está el polvo, depositar esa capa de polvo sobre la zona de fusión. Entonces, hay un haz láser que emite y mediante un sistema digital de escaneo, es decir, que desplaza ese haz láser en zonas muy puntuales, pues consigo fundir de manera selectiva la zona que quiero únicamente, ¿vale? Se están estudiando actualmente láseres de disco, es decir, láseres en que no solamente aparece un haz, sino que puede aparecer más números de haces y consigo una mayor productividad. Porque también un problema que tiene la fabricación aditiva es que es muy flexible, pero la producción es baja, porque solamente puedo hacer una, o dependiendo del número de cabezales, dos piezas. Entonces, es de digamos, la velocidad de procesamiento es bastante lenta. Vale. Una vez que ya lo tengo hecho, bajo el pistón de la pieza terminada y volvería a empezar volviendo a desplazar. El SLS, insisto, también sería válido para el SLM, normalmente se lleva, si estoy utilizando materiales susceptibles de oxidación o de absorción de hidrógeno, se llevan en cámara cerrada, pero no se hace vacío, no es como el de electrones, sino lo que hace es que esa cámara se introduce una atmósfera inerte, normalmente argón, que es la más utilizada, ¿vale? Similar a lo que veremos más adelante en la soldadura con gases inertes. Pues eso evita la oxidación en la superficie del polvo, evita que durante el proceso de fusión se generen también esas oxidaciones o esas absorciones. En cuanto al acabado superficial, cuanto más fino sea el polvo, mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que el polvo metálico, cuanto más fino, también es más caro. También lo vieron que los procesos de obtención de polvo, que sería válido todo lo que vieron en la parte de sintetización, pues encarece el proceso de la obtención de la pieza. Entonces, al ser más fino, se evita la oxidación en la superficie del polvo, porque hay mucha menos superficie, ¿vale? Y hay una mayor calidad superficial en la pieza. El problema del polvo muy fino es que también hay muchos más intersticios en las zonas de unión, porque hay muchos más elementos de polvo. Entonces hay que controlar bien la temperatura para asegurarse la unión entre todos ellos y sobre todo que no haya ningún tipo de inclusión de algo que no sea necesario. Entonces el laser melting es igual que el SLS, salvo que la fusión es completa. En el SLM se obtienen densidades muy similares a la teórica, ¿vale? Y de hecho se está utilizando también para superaleaciones de base níquel. Observe esta pieza que ven aquí, el tamaño que tienen abajo, la empresa Conce Laser es la que realiza, que es la que, insisto, ha sido adquirida por General Electric hace unos cuantos años. Las uniones de los tubitos pequeños, de estos 7 tubitos al tubo grueso, no se hace mediante soldadura, sino que está todo hecho de una sola pieza. Se empieza por la parte circular más gruesa y se van generando de manera selectiva, mediante está el laser melting, este tipo de pieza, y el tamaño, como ven, es del tamaño de una mina de bolígrafo, el tamaño de estos tubitos, es bastante pequeño. Y ya por último vamos a hablar del láser cladding. El láser cladding se utiliza mucho en la industria aeronáutica para el recrecido y para la reparación de alaves de turbinas o de compresores, que normalmente debido al rozamiento y al paso de aire a presión y el calentamiento se producen pérdidas en la punta del álave y esas pérdidas disminuyen la eficiencia del motor. Pues también se obtienen piezas con densidades parecidas a la teórica, ¿vale? Y con propiedades mecánicas a veces incluso superiores. ¿Por qué? Pues porque tengan en cuenta que lo que está ocurriendo
en este tipo de procesos de SLM o de laser cladding es muy parecido a lo que ocurre en los procesos de enfriamiento rápido. Es decir, hay una mayor retención de aleantes, hay menor crecimiento de grano, cosas que ya han visto en la parte de sinterización. Entonces, el laser cladding consiste en lanzar, proyectar lateralmente el polvo sobre un punto y a la vez que se está proyectando, un haz láser va produciendo la fusión del polvo que se está depositando. Evidentemente hay polvo que no se llega a fundir y que luego se reciclará o se recuperará de alguna manera. Se podrían utilizar máquinas de 3 ejes, como la que ven en este tipo sería una opción, o como la que van a ver en este, perdón, aquí, perdón. Esta sería una máquina de 3 ejes, similar a lo que ven, ¿vale? Y el problema que tiene utilizar máquina de 3 ejes es que si la posición del álave por algún motivo es parecida a la que ven aquí, es decir, esta es la parte de la base y yo estoy creando este arco, pues el material, este de aquí, esta zona azul interior, no se podría fabricar. Haría una parte recta y luego podría hacer la parte exterior. Entonces, para poder generar este tipo de piezas más complejas necesito pasar a máquinas de 5 ejes o utilizar soportes, que es pequeñas columnitas que se podrían fabricar también por deposición, inyección directa, para mantener esta superficie inferior. Vale. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de recrecimiento. Aquí vemos el proceso donde el material se va inyectando y se va produciendo la fusión de esta geometría. Bueno, a ver, lo que hacemos es formar una capa de revestimiento, como ya han comentado, con poca pérdida de aleantes, y hay dos formas de depositar el material. Aquí tenemos el proceso, el polvo metálico, el láser. Hay una zona en la que ya se ha fijado el material, que es la zona de unión, la parte fijada principalmente y la parte afectada por el calor. Tengan en cuenta que se produce unas pequeñas deformaciones en la zona donde se va por debajo de la zona de calentamiento. Este es el metal fundido que se va desplazando a lo largo de toda la zona de fusión. Entonces aquí vamos a ver el proceso que les comenté anteriormente de la máquina de DMG, que consiste en un laser cladding para obtener cualquier tipo de geometría. Esto que vamos a ver aquí no es solamente para obtener recrecimientos en borde de álabes, sino que voy a obtener cualquier tipo de geometría mediante deposición directa. Bueno, aquí voy a ir adelantando un poquito. Vale. Aquí tenemos el primer cabezal, aquí tenemos el archivo digital. Observen, fíjense que ahora, después de digitalizar la pieza, hace un CAM, hace una simulación. Este tipo de pieza, vamos a ver cómo se genera luego realmente en vivo y en directo. Y luego un mecanizado. Anteriormente era una deposición de material y ahora es una eliminación de material. Aquí ya lo vemos trabajar en directo. Ese es el cabezal de adición, el polvo metálico, y va generando, en este caso es un cilindro, aquí acelera la velocidad para que ir aumentando. Estas son las diferentes zonas. Va protegido con un gas, es un gas protector lo que va en la zona exterior. Va generando, ha movido el cabezal y está haciendo este rectángulo que es el que luego vimos mecanizar. Esta es una zona que aparece también en la simulación anteriormente vista. Y luego cambia de herramienta y produce el mecanizado. Luego otra vez volverá a cambiar de cabezal porque necesita hacer otro tipo de elementos. Este es un planificado de esa superficie. También esto lo hemos visto en la simulación anterior. Y también vimos cómo se hacía este casqueado mediante el mecanizado. ¿Vale? Bueno, aquí he hablado un poco de las características, digamos, de software del proceso, que puede ser capaz de controlar el aporte del tamaño de la gota o del baño fundido, etc. Y diferentes geometrías. Esta es una geometría que luego se encoge para hacer una especie de ojiva. Hay otra que se ensancha y se le añade lateralmente, ¿vale? Luego estas son las zonas de mecanizado.
Y a esta pieza no solamente es una ojiva, sino que posteriormente va a ser un fan. Es decir, estoy añadiendo, aquí ven lo que le he añadido y cómo mecanizo con una herramienta de forma, de punta redonda, para obtener este tipo de fan o de pequeño ventilador. Entonces, podemos generar geometrías realmente complejas con una sola pieza y lo único que se necesita es un buen archivo de CAD. Esto también es la pieza que he comentado anteriormente, que estaba en las fotos, estas son las fotos que vimos al principio. En definitiva, aquí tenemos luego una colección de piezas que se podrían fabricar. Esta la hemos visto fabricar en el vídeo, esta no, pero tiene todo el hueco interior también hecho de manera con la fabricación. Algo parecido a esta también hemos visto, no tan compleja. Esta de aquí también, otro tipo de fan, de compresor. Este es un tipo de unión de tubos con diferentes elementos, etc. Bueno, pues vamos a fijarnos en las características que hemos comentado antes, ¿vale? Que son la velocidad de enfriamiento y la microestructura. Son de las dos características fundamentales que se consiguen con la deposición directa. Y luego, dentro del baño, lo que se busca es una buena conductividad térmica, ¿vale? Una temperatura inicial que necesitamos que se produzca dentro de ese baño fundido. El flujo de polvo tiene que ser adecuado para que permita la fusión de la mayor cantidad y asegurarnos de la interacción entre el polvo y el gas. Para ello nos fijamos en el tipo de potencia que necesita en función de la cantidad de polvo. Son un poco los parámetros fundamentales a tener en cuenta. Vale. Bueno, entonces ya la dureza es mayor, es un aumento mayor al desgaste. Se produce evidentemente una modificación superficial, entonces en algunos casos se necesita, como ya hemos comentado, el mecanizado. Y lo único es que sin las propiedades superficiales, pues es lo más difícil de conseguir mediante este elemento. Entonces ya, por último, dentro de esta primera parte, como conclusiones, tenemos que mediante la fabricación aditiva puedo realizar y obtener piezas finales de material metálico. Es muy adecuada y esta sí es una pregunta típica de examen. ¿Para qué se utiliza la fabricación aditiva en la actualidad? Pues es para fabricación en serie pequeña, ¿vale? O sea, pequeñas piezas y en serie, o bien para modelos, ¿de acuerdo? Y no se utiliza ni para piezas grandes ni para grandes series. Se puede utilizar en industria de automóvil, aeroespacial y la biomédica, son los principales mercados para esta tecnología. Y las mejoras a las que va dirigido este proceso están en marcha, de manera que aparte de los láseres de fibra, también están los láseres de disco, que van a aumentar la calidad de las piezas y también la productividad del número de piezas realizadas y las propiedades mecánicas obtenidas con esa tecnología. Bueno, pues en los apuntes, no. Simplemente, muy rápidamente, y ya les digo, esto no va a ser objeto de examen, es simplemente para que vean un poco cuál va a ser la tendencia. A nivel de diseño, la que va a llevar la fabricación aditiva, les voy a dar un esbozo de cómo puede cambiar el diseño al trabajar únicamente con sistemas digitales. El proceso habitual de manejo es que yo parto de un modelo teórico, ¿vale? Con ese modelo teórico se generan una serie de sendas, esto es lo que se llama control numérico habitual, y mediante el proceso de fabricación obtengo la pieza final, que si la diferencia entre las geometrías primera y última es porque entre medias hay varios pasos, como es la generación de sendas, si no son las adecuadas, y luego hay un proceso de fabricación que depende de la precisión de la máquina y de cómo haya entendido esas sendas. ¿Vale? Lo que se está buscando en la actualidad con el diseño utilizando fabricación aditiva, esta es la metodología de diseño, yo no parto de un modelo teórico, o sea, yo no tengo una imagen como tal de la pieza que quiero obtener, sino que parto de las especificaciones funcionales. Con esas especificaciones me meto en una especie de caja negra, que ahora veremos un poquito más rápido y ahí acabaremos, y con la información de esta caja negra yo lo envío a los procesos de fabricación, a la vez genero un modelo de CAD que sea más o menos viable y con ese proceso de fabricación vuelvo a meterme en la caja negra, de manera que
es una realimentación. El objetivo es que la pieza final sea lo más parecido al modelo de CAD. No sea un modelo de CAD teórico en la imagen del diseñador y ya se obtiene la pieza, no, sino que yo solamente parto de especificaciones funcionales. Entonces, el esquema de esa caja negra es este de aquí, ¿vale? Con esas especificaciones me imagino una orientación de una pieza, le hago una optimización funcional, le hago una optimización, o sea, funcional topológica, y luego la optimización productiva de las sendas. Y esto se realimenta, de manera que de la máquina se vuelve a sacar, en función de las simulaciones realizadas en la máquina, diferentes iteraciones, ¿vale? Pues esta parte de orientación, diseño de la pieza o geometría, mediante la optimización topológica y la optimización de sendas, son las cosas en las que va a aparecer nuevamente con la fabricación aditiva y que no existían, un poquito con el control numérico, pero no, se van a potenciar más con este tipo de procesos. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, pues detengo la grabación.